si leéis... ¿Qué pasa? No, Me acaba de decir que está grabando. Sí, ya estamos grabando. Le digo que he entendido, ya está. Raúl envió un mensaje que habéis recibido los demás también, que decía, si habéis leído las objeciones, habéis visto que Descartes partía de Dios y no del ser, o algo así, ¿no? ¿No es lo que habéis escrito, Raúl? Sí. Entonces, sí, en cierto modo, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí me gustaría siempre me gusta ser un poquito abogado del diablo. Entonces, quería anotar allí que precisamente porque es laico, él tiene que tener sumo cuidado. Él sabe que no es fácil decir algo que la iglesia sea malentendido por la iglesia, ¿no? Entonces, de hecho, hay cartas, no hemos leído las cartas, pero yo he leído algunas, las cartas a Regio y al otro, este amigo suyo, no era Mesmer, pero algo parecía Mesmer, no recuerdo cómo se llama, donde le dice, ten mucho cuidado, me he enterado de que a Galileo le han puesto una multa, y si Galileo, siendo italiano y siendo querido por los papas, le hacen eso, imagínate, estoy pensando en quemar todos mis escritos. Luego le dice, en otra carta le dice, tú tranquilo, tú no intentes convencer a nadie con palabras violentas, tú intenta llevarlos lentamente hacia el redil, hacia donde tú quieres que ellos vayan. O sea, un poco lo que nosotros entendemos hoy por jesuitismo, precisamente, esa forma un poquito así, retorcida de llevar las cosas así poquito a poco, de manera que no te enteras muy bien si creen en esto o en lo otro, si están por lo blanco o por lo negro. Y eso posiblemente lo aprendiera en la Flesh, digo yo, no sé, eso ya estaría... Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, pero si hago de abogado del diablo, podría imaginarme que no sabemos realmente lo que piensa Descartes, porque Descartes se enmascara precisamente para evitar que la Iglesia le coja por donde más le duele, ¿no? Entonces, quería soltar eso allí como para limpiar la conversación, ¿no? No sé lo que piensan los demás. No sé cómo lo ve el profe. Pues solamente se sonríe de forma jesuítica. Pues es un problema que sí, resoluble en muchos sentidos, claro. Lo que está escrito no está escrito. Pero sí, que en todo caso habría que apuntar a lo... O sea, ¿por qué no si importa en particular Descartes? No tanto, aunque sí, pero bueno, no tanto por su singularidad, ¿no? Por su persona concreta, sino porque nos ofrece un acceso al conocimiento universal, ¿no? Sí, lo importante allí, de Descartes podríamos decir lo que Kazantzakis de Jesús a través de San Pablo, ¿no? O sea, si el Jesús de Kazantzakis traiciona la doctrina que está construyendo San Pablo, ¿no? Según Kazantzakis, pues allá él, porque el Jesús que está construyendo San Pablo es el que importa, ¿no? Entonces, como la historia del gran inquisidor de Dostoyevsky, ¿no? Sí, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, aquí lo que importa pues sería precisamente este acceso que las meditaciones metafísicas nos ofrecen a la idea clara y distinta y a todo lo que podemos construir en ella, que pues de nuevo nos da ese principio de la filosofía en torno al cual luego podemos hasta tener conjeturas respecto de lo que había en la intimidad de Descartes, ¿no? Al revés, o sea, el problema es cuando lo hacemos al revés, ¿no? O sea, con este famoso pues tema del filósofo enmascarado, ¿no? Que
pues que tiene muchos elementos para construir pues un Descartes de todos los gustos o para todos los gustos, y que entonces justamente lo que haría sería disolver precisamente lo que de valioso nos da el pensamiento cartesiano, ¿no? Entonces, yo sería partidario, y Descartes lo es el mismo, ¿no? De partir primero de lo sólidamente filosófico, y luego, bueno, lo demás es muy interesante. Yo mismo, mi lectura de Descartes la hice a mis veintitantos años, luego la edité a mis 40, y mi lectura actual de Descartes pues es algo que está por hacerse, ¿no? Y que yo querría leer con lupa, sobre todo su correspondencia, para precisamente asomarme a la persona, y desde la persona tener más luz, para leer también entre líneas las obras, ¿no? O sea, eh, mm, precisamente con interés por cuestiones ya no tan primarias, no tan centrales, sino estas complementarias, que no por ser complementarias carecen de interés, ¿no? Y que son las que le interesan ya a alguien de mi edad, ¿no? Eh, Es, pero es, pues, es muy interesante ver cómo, a medida que nos adentramos en una personalidad como esta, ¿no? De la que hay varias en la historia, ¿no? Eh, las ambigüedades, los claroscuros, a veces nos obligan a zanjar de alguna forma, a tomar decisiones necesarias, porque si no nos pasaríamos toda la vida sospechando y no podríamos decir nada, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba pensando, hace poco me compré en el contexto del seminario, ¿no? Porque me ha interesado volver a ver a Descartes, que hacía años no había vuelto a tocar a Descartes desde mis años jóvenes en la Sorbona, ¿no? Y me he comprado la biografía que escribió el americano un Burden, Hudson. y la estuve viendo y me he dado cuenta, por ejemplo, de que incluso una persona como este señor, que es exhaustivo, lo ha visto, dice, la contraportada dice que lo ha visto todo. Bueno, todo, menos precisamente la Antoniana Margarita, esa que yo saqué el otro día, que es al que se le atribuye. Eso no aparece en el índice. Entonces dice uno, bueno, pues ya solo con eso la biografía está datada y es obsoleta. Porque no es simplemente un pequeño autor ahí que entró por la puerta de atrás y que a Descartes ojeara, no, es que es un autor al que se le atribuye el origen del famoso dictón de pienso, luego soy. Entonces, eh, ya eso abre otra compuerta hacia otra faceta de Descartes, ¿no? Bueno, pues que está así, ahí no está estudiada, por lo menos no en esa biografía que se supone que es la definitiva. Entonces, bueno, no sé, a mí ¿cómo decirlo? Me deja en vilo, porque me hace cuestionar al final qué es el estudio de la filosofía, ¿no? Es el estudio de la historia de la filosofía, es el estudio de la historia del filósofo que hace la filosofía, es el estudio de lo que deja el legado del filósofo que ha hecho la filosofía. Díaz de Tejeda, el historiador tradicionalista, amigo de todo este grupo, leía el otro día que decía que la historia es lo que está en los textos. Y fuera de eso, nada, o sea, que se limitaba a hacer una historia textual. Historia de hechos relatados por terceros, pero que no aparezcan pues no cuenta aparentemente, ¿no? Que es una de esas formas de zanjar.
y supongo que, no sé si tiene sentido todo lo que estoy diciendo, estoy un poco como rodeando, estoy haciendo como Descartes dice en una de las objeciones, que a veces para llegar a un punto A B es más fácil dar la vuelta por el camino de la montaña, pero dando vueltas, porque de un lado a otro, subiendo y bajando cuestas, no se llega. No sé a dónde quiero llegar, la verdad, pero sí me deja esto en vilo. Estoy un poco como... Yo retomaría el hilo precisamente de, bueno, justamente es la parte más actual de mi libro sobre Descartes, de Vindicación del Cartesianismo Radical, ¿no? Que cuando me puse yo a los 40 y tantos a editar mi lectura de los 20 y tantos, fui a las librerías, aquí en España estaba, a ver qué Descartes estaba allí en las librerías. Y el Descartes que me encontré fue a este Descartes anglosajón de Watson, de Grayling y de Shorter. ¿Ya? Y entonces a eso le dediqué casi las 100 páginas más recientes de mi libro. Y encontré, porque además todo esto estaba orquestado por El País, por ejemplo, ¿no? O sea, Ah, por Jiménez de Azúa, entre otros aplaudidores de estas biografías Bueno, novedosas sobre Descartes. en España el mundo cultural está en las manos de 4 o 5, como bien sabe, y es lo que hay. Y bueno, algo que caracteriza a todas estas biografías, que son muy interesantes, muy estimulantes incluso, ¿no? Es el hecho de su perspectiva protestante y su incapacidad para comprender el mundo católico, que por lo tanto uno tiene que sacar de inmediato la conclusión de su incapacidad para comprender a Descartes. ¿Verdad? Entonces, en mi trabajo, pues yo pues, subrayé mucho esto y luego también que hay un equívoco hace casi 2 años, ¿no? Que me invitó un colega que estaba de estancia en Canadá a un coloquio sobre filosofía moderna en Canadá y yo creyendo que iba a hablar con protestantes anglosajones, pues hice una síntesis de esto y resulta que él estaba en el Canadá católico y les fui a hablar de esto a los católicos canadienses, pero básicamente lo que les fui a decir es, ustedes, los anglosajones protestantes, no pueden entender a Descartes porque Descartes es hijo de la Contrarreforma y los que estamos mejor armados para entenderlo somos nosotros, los de esta cultura que ustedes dan por cancelada, por rebasada, por nulle non avenue, ¿no? O sea, en las historias que circulan, pues, las dominantes, las que forman parte de la cultura de los hombres cultos de Occidente, nosotros simplemente no existimos, ¿no? La historia de Iberoamérica es asimilada a la historia del colonialismo, ¿no? Toda nuestra historia, pues, es... Exacto, exacto. Sí, ¿Ah? sí, exacto. Pues, yo Y entonces, recuerdo, bueno, hay eso, esa gente ignora lo que es las relaciones entre la razón y la fe, las asumen desde el punto de vista fideísta, ¿no? Como el agua y el aceite, algo que no entra en contacto. De esa manera tratan de entender a Descartes y pues no, ni se enteran, o sea, se pasan por encima, se les ocurren las interpretaciones más absurdas, pero bueno, y hasta el y, último, de ese ya no pude discutirlo en Vindicación porque su libro es posterior, o es del 2009, pero no estaba traducido y no... Eh, un alemán, no recuerdo ahora, que habla del amor, el enigma de la muerte de Descartes, el nombre se me escapa, alguien de Westfalia encima, ¿no? Que sale con la simpaticísima idea de que a Descartes lo envenenó el cura que estaba en la embajada de Francia, ¿no? Con una hostia. O sea, es sí, absolutamente he grotesca leído la algo hipótesis. con arsénico, ¿no? Sí, Exacto. sí, o sea, es una hipótesis
que retrata entero al autor del libro y a la cultura esta que de nuevo desde su... Y de todos estos el más noble es precisamente Russell Shorto, que asume su propia ignorancia y entonces trata de entender, hace un libro medio plagiario de un libro francés de años antes que se había seguido la historia del cráneo de Descartes. Russell Shorto hace la historia de los huesos de Descartes, tratando de entender el fenómeno de las reliquias y asumiendo que el protestantismo tiene una relación muy distinta con el cuerpo de la que tiene el catolicismo y que él tiene que hacer un esfuerzo como protestante para entender el lugar que el cuerpo tiene en el catolicismo. Entonces, sí, de los libros de estos señores. Lo cual es importantísimo para entender toda la discusión sobre el cuerpo y la sustancia en Descartes, por supuesto. Claro que sí. O sea que no, exacto. Sí, además, otra cosa es que estos protestantes que se apoderaron de Descartes muy tempranamente, ¿no? Porque estos últimos que ha leído usted son los recientes, pero realmente Descartes pues se entra con fuerza en la historia de la filosofía occidental como precisamente el develador de toda esa escolástica vieja y mohosa y aburrida, o sea, que no católico, fuera lo que fuera él en su vida privada. Pues esos lo que hacen es que lo asimilan exclusivamente, y aquí es donde yo le doy la razón a Raúl. Es decir, yo he estado hasta ahora haciendo de abogado del diablo, decía yo. Lo asimilan solamente al problema de la certeza, es decir, al problema husserliano, del que Husserl va a ser, digamos, la última cima, ¿no? Es un problema que se inaugura con Descartes y sigue una trayectoria, va pasando por Kant, va pasando por Hegel y llega hasta Husserl, ¿no? hasta la búsqueda de la certeza absoluta filosófica. Como si eso pudiera separarse totalmente de otros temas igualmente importantes para Descartes, pero que no son importantes para los que así lo estudian, ¿no? Profesor Juan Carlos, tengo una inquietud, una pregunta retrotrayéndome otra vez a lo que usted hablaba de la liberación de la filosofía con Descartes. A mí me parece que, pues, parto del principio de que ese es el problema, sobre todo de la filosofía moderna, haber dejado, o sea, la filosofía siempre será la sirvienta de la teología. La filosofía, cuando se libera de la teología, ya sea de la teología revelada o de la teología natural, como usted lo dice bien, termina, como toda sirvienta liberada, prostituyéndose. Y además el problema es que se libera es precisamente porque ve en la ama, en su ama, algo malo. O sea, ve en su relación una relación de, digamos, de dominación y de arbitrariedad. Pero a lo que voy es lo siguiente. Digamos que lo que usted dice, Descartes se libera de la teología natural aristotélico-tomista para plantear, digamos, o para abrir el campo. Mi pregunta es, el planteamiento en relación a la teología natural de Descartes es el planteamiento que termina en la teología, digamos, natural racionalista de Grocio, de Pufendorf y todo esto, planteamiento del derecho natural racionalista que estaba criticando
Raúl ahora, cuando estábamos antes de empezar? ¿O hay un planteamiento diferente en Descartes frente a su teología natural? ¿O en realidad no, si quiere, no quiere saber nada con la teología, ni con la natural, ni con la revelada? Bueno, la pregunta es muy buena, pero justamente yo recordaba esto como lo que se dice de Descartes, no como lo que dice Descartes, ¿no? Porque Mm, él pintaba su raya metodológicamente respecto de la teología revelada, ¿no? O sea, precisamente como laico y como filósofo y no teólogo, decía, yo me voy a mantener dentro de los límites de mi competencia y voy a hacer filosofía como hombre, puramente hombre, ¿no? Como al nivel de la luz natural de la razón. Sin embargo, claro, no puede hacerlo o solo puede permanecer dentro de sus límites el que conoce los límites, ¿no? El que conoce que más allá de estos hay otra cosa, ¿no? Es decir, Descartes tiene, por supuesto, un conocimiento eh, bastante respetable de la teología sobrenatural como discípulo de los jesuitas y luego, bueno, como intelectual que está en constante diálogo con gente de iglesia como Mersenne y otros, ¿no? Y bueno, en fin, con toda su cultura, para decirlo pronto. Por otro lado, respecto de la teología natural, no se emancipa en absoluto, en absoluto. O sea, Descartes lo dice en las objeciones, respuestas, las objeciones a la segunda, si no recuerdo mal, no puede haber ciencia atea. exacto. No puede haber ciencia atea. O sea, la clave de todo conocimiento es el conocimiento de Dios. O sea, si no sabes que existe Dios y que es un ser perfecto e infinito y que en su perfección tiene de ser absolutamente bondadoso y de habernos creado con buenas intenciones, ¿no? Si no sabes que Descartes no es el genio maligno, que Descartes, perdón, que Dios no es el genio maligno, entonces la ciencia es imposible. Entonces, el eje, el primer principio de la filosofía es Dios y la primera tarea de la filosofía es la teología natural desde el punto de vista el orden de las cosas, el orden de las razones, aunque a esta se llegue desde el cogito, ¿no? O sea, por una vía, la vía crítica o la vía epistemológica, digamos. Pero claro, todo esto va a ser, cada quien va a utilizarlo a su manera, ¿no? hay dos, hay siempre esta cosa del claroscuro, añadiendo, abundando a lo que acaba de decir, ¿no? Está el tema, por ejemplo, del famoso peregrinaje a la Virgen, aquí en dar gracias, eso no tenía por qué hacerlo, es decir, hay cosas que hay que hacer para contentar la iglesia, pero esa ciertamente no tenía que haberla hecho y sin embargo la hizo. Entonces, eso apunta a que había una verdadera fe real en su caso. Pero por otro lado está esta otra cosa tan extraña de que se va a vivir a Bolivia, que es el país tolerante y hereje por excelencia, en cierto, donde van a vivir todos los que quieren liberarse de la iglesia, ¿no? Donde está Spinoza más adelante, etc. De hecho, y en pequeño paréntesis, cuando le objetan que su filosofía es un poco, da la sensación que dicen que es un poco inconexa y que habría mejorado mucho si la hubiera hecho en forma de amores geométricos, pensé enseguida que fue eso lo que leyó Spinoza que le llevaría a hacer la ética, ¿no? Es decir, a mejorar la filosofía cartesiana a través de una demostración. Pero bueno, en todo caso, ahí está él, viviendo en un país donde no vienen a tocarle la puerta y a decirle a ver qué está viviendo, ¿no? Entonces, ese lado, por un lado, que parece muy religioso y que está, y por otro, esta forma de desvincularse, de irse lejos es una cosa que
lo deja uno siempre, no sé, piensa uno que me recuerda un poco el problema de los conversos que querían parecer muy católicos, pero por otro lado tenían un lado oscuro que nadie conocía, ¿no? Y que nadie podía ver más que su propia comunidad. No sé. Ustedes, perdón, Alejandro, y le pregunto también al profesor, ¿usted al fin sí vio la película de Rossellini o no? La película de Rossellini sobre... Sobre Descartes, la de Descartes. No. Y el profesor Juan Carlos la vio, que yo se la recomendé una vez. No, Sí, no, ¿dónde la recomendaste, Andrés? No recuerdo yo haber visto eso. Está en YouTube, no, yo se la recomendé al profesor Juan Carlos hace bastante ya tiempo. Yo no Eh, estaba en el sí. seminario, pero sí, está en sí, yo YouTube. de hecho tengo los discos compactos, pero los tengo en Querétaro. Es que es muy interesante porque lo que está diciendo Alejandro en Rossellini se alcanza a transparentar. Descartes era un tipo que se movía mucho, que no se estaba quieto, se Sí, mantenía en movimiento, es de una inquietud constante, de una ambigüedad. Él siempre está tratando de quedar bien en todas partes, siempre es buscando su acomodo. Pues estoy diciendo cosas como, pues, que no sé si sean ciertas, si hayan sido ciertas o no, pero que tienen un poco que ver con lo que está como tratando de decir Alejandro de su vida y que en alguna medida puede transparentarse también en su obra, sí. Eh, 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 por ahí también creo que es Maritain el que dice, o alguno de esos dice que digamos, genio de la razón y del racionalismo es el menos racionalista de todos, ¿no? Sí, Maritán sí, subraya lo de los sueños. Sí. sí, lo de los sueños es fascinante lo de los sueños. De hecho, hay en una de las objeciones, las respuestas a las objeciones, él dice, yo antes de viajar creía que la razón era algo que solamente la teníamos nosotros, o algo así, y luego me he dado cuenta que no, que en otras partes, en África, no sé dónde, la gente también razona de otras formas, y me recordó muchísimo que hay caníbales y los caníbales tienen sus razones. Me recordó muchísimo Montaigne en el famoso ensayo sobre los viajes y la actividad de las culturas, ¿no? Y eso está allí precisamente porque, como dice Descartes, porque ha viajado, como dice Andrés, ¿no? Eh, y eso, lo de que se mueve constantemente, también es una cosa que se nota en su forma de... Iba a decir otra cosa y ahora se me ha ido totalmente de la cabeza. Pero bueno, voy a buscarlo, Andrés, me interesa mucho. Si sabes cuál es el enlace, ponlo, cuélgalo, y si no, pues ya buscaré yo Rossellini. Se llama así, Descartes. Sí, se llama o Cartesio también, en Cartesio. italiano, Vale. o Descartes. Y Rossellini tiene de Descartes y de Pascal también, las dos. Y Sócrates también, no sé si lo han visto también. No, pero esas dos me interesan porque son coetáneos. Entonces, Sí, y además, correcto. Y es muy interesante verlas al mismo tiempo. sí, claro, Yo, yo quiero preguntar algo al doctor, pero no sé si van a seguir comentando este aspecto de Descartes o es que yo quiero plantear algo de las objeciones y que vendría siendo interesante que lo tocáramos porque una de esas sesiones tocamos el aspecto baconiano que puede haber en Descartes, ¿no? Y una de esas cosas era esta idea del ya centrarse en la causa eficiente y ya no en la final. Por ejemplo, en una de las objeciones dice Descartes lo siguiente. Aquí la tengo. Participamos de la nada en cuanto nos falta varias cosas. En lugar de buscar la causa final, debemos indagar la causa eficiente.
del efecto podemos elevarnos hasta Dios, pero no debemos preguntarnos con qué mira ha sido producido aquel efecto. Si nunca hubiera usado mis sentidos externos, tendría de Dios la misma idea que hoy, pero, no, pero un poco más clara. Y a lo que voy con esto es, no hay aquí ya un, digamos, aquí ya no se vislumbra aquí el problema del sujeto y el objeto que ya posteriormente lo va a desarrollar la filosofía kantiana, y esta idea de ir hacia el mecanicismo baconiano de esta ciencia, que más que preguntarse, digamos, por lo que son las cosas, es la forma en cómo se usa. Claro, Descartes dice, se puede llegar a Dios por ellas, porque mediante la causa final, pues es muy difícil preguntarnos por qué fue hecho tal cosa, es muy difícil entender por qué fue creado, pero a partir de ahí no se puede dar no es ya el salto a todo este problema que vamos a tener con esa ciencia moderna en adelante. Claro, digamos, ya bien limitando las cosas, porque Descartes no nos dice, y usted bien lo dijo, y aquí tengo la otra cita, déjeme, aquí la tengo, déjeme nada más a citarla, donde dice que si el ateo no cree en un Dios veraz, no puede estar seguro de las cosas más evidentes. Y más adelante hay otro donde dice que el ateo no puede estar seguro si está soñando. No, evidentemente ahí hay una forma de fundamentar la ciencia en Dios, pero ¿qué es lo que impide a Descartes preguntarse darle una importancia a la causa final? ¿Es el mecanicismo? Esa sería mi pregunta, Doc. Pues sería precisamente su teología natural, pero una teología natural que, insisto, de nuevo lo hemos estado señalando a todo lo largo del seminario, está informada por la revelación, ¿no? Entonces es una teología natural que se hace cargo de la absoluta libertad de Dios, ¿no? O sea, no es un Dios como el motor inmóvil de Aristóteles, que sería algo así como la contraparte o la cúspide de la naturaleza de todos los seres, y que por naturaleza los jalaría hacia sí, sino que es un Dios libre. Y la libertad no puede ser sometida al método, ni al cálculo, ni a... La libertad se revela, ¿no? Éxodo, ¿quiénes le digo que eres? Pues diles que soy el que seré, ¿no? Y que esto lo interpreta muy bien Remy Bragg en clave personalista, ¿no? O sea, soy una persona, no puedo fijar lo que soy porque estoy siendo, ¿no? O sea, y creo que así se puede ilustrar rápidamente el rechazo metodológico que Descartes hace de la causa final. Esto es muy importante también precisamente para la crítica de el darwinismo ideológico que padecemos hasta la fecha, que asume que no hay causa final. Descartes no asume que no haya causa final. Descartes lo que nos dice es que esa causa final es como en la novela, ¿no? Como lo que dice Kundera de la novela, oponiéndolo precisamente a la filosofía racionalista, idealista, criticada por los fenomenólogos, ¿no? O sea, la novela lo que explora es toda esta indeterminación, ¿no? O sea, es Cervantes que le suelta la rienda a Rocinante y a ver a dónde lo lleva Rocinante, o es, dice Kundera, el novelista que explica que cada cosa, cada hecho, cada acción humana tiene un montón de explicaciones posibles, ¿no? Y si esto es válido, si el novelista puede penetrar en esto en relación a lo que hacen las personas humanas, pues pensemos en las personas divinas, o sea, lo impenetrable que resulta para el hombre decir, Dios hizo esto por esto, ¿no? O sea, entonces, lo que hace Descartes es concentrar su investigación, que en física es mecanicista, pues en la causa final, en la causa eficiente, perdón, que es la que el mecanicista puede tratar de descifrar para, precisamente como soñaba Bacon,
para, conociendo la causa, producir el efecto. ¿Ya? Pero entonces eso, insisto, subrayar que Descartes deja fuera la causa final porque su método no le permite, dada la libertad de Dios, ¿no? No le permite establecer nada definitivo, absoluto, un conocimiento cierto de la misma. Eso rebasa los límites del conocimiento al que él puede, como estricto filósofo, tener acceso, pero no está negando que la creación responda a causas finales. Simplemente las causas finales pues tienen que ser reveladas, o nuestra conjetura, nuestra reflexión sobre las mismas se da ya más allá del método, ¿no? Ya, Per- dígame. perdón, perdón, Raúl. Yo quiero meterme sobre eso de la libertad de Dios, meterme imprudentemente en algo que no conozco bien ni domino bien, pero lo voy a hacer arriesgándome a ser especulativo y a que traicione los conceptos. Eh, es la idea de la libertad de Dios de Duns Scoto y la idea de libertad de Dios de Santo Tomás. La idea de que creo que es la de Duns Scoto es la que creo que tiene Descartes, de que la libertad de Dios es una libertad que arbitraria, absoluta, pero lo de absoluto es que puede ser arbitraria. Mientras que Tomás dice que pues por supuesto que es una libertad absoluta, pero no arbitraria. O sea, que Dios no podría, por ejemplo, hacer un círculo cuadrado, que lo que Dios ha hecho no es libremente, lo ha hecho libremente, no es una arbitrariedad y no está bajo el presupuesto, digámoslo, de que pudo haber hecho un círculo cuadrado o pudo haber hecho una cosa arbitraria. Y en ese sentido, también creo que Maritain habla de eso en contra de la idea pues, de la libertad divina de Descartes. Y entonces, ¿quién le establecería a Dios el criterio para que Dios no sea arbitrario? El mismo Dios, es precisamente que Dios tiene criterio, que su criterio es un criterio, digámoslo, racional, ¿sí? Que no es un... Claro, el problema aquí, el problema que tenemos, que tiene la filosofía occidental, desde que Descartes abrió esta caja de Pandora, y desde que, sobre todo, desde que sus seguidores lo utilizaron para investigar con mayor ahínco aún el problema de la certeza, es que el cimiento, que sería Dios, es a la vez juez y parte. Y ser juez y parte siempre es una cosa inaceptable en nuestro sistema jurídico. Pero Dios es el que determina, como dice Andrés, porque Dios eso es racional, por supuesto que tiene que haberlo hecho racional. ¿Y por qué sabemos que Dios es racional? Pues porque Dios es Dios. ¿Y cómo sabemos que lo racional pertenece a Dios? Pues porque si no, no sería Dios. Una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero, claro, estamos en un agujero negro importante y fascinante, ¿no? Hasta qué punto la fe y la razón, está otra vez a Benedicto XVI con su famosa discurso de Alemania, De Ratisbona. de Ratisbona, exacto. Hasta qué punto fe y razón se pueden armonizar, se pueden entremezclar, puede una ser el cimiento de la otra y viceversa, no estar en contradicción la una con la otra. Y claro, la filosofía clásica lo que ha hecho es abandonar la fe
intentando justificarlo todo solo a partir de la razón, hasta que llegaban a las principias matemáticas esas que querían fundamentar Russell y Moore sobre la base solamente de los principios matemáticos y el teorema de Gödel y todo al final se convierte para la razón en una locura, porque el centro no se sostiene al final. Y entonces al final nos vemos obligados o a volver a la fe, pero claro, una sociedad que se ha vuelto totalmente atea, laica, descreída y que no quiere contar con Dios, incluso si quiere creer, dice, la creencia es una cosa tan personal que yo no puedo utilizarla para fundamentar nada objetivo porque es puramente subjetiva, los pone ante un verdadero dilema como civilización. Yo quiero también, bueno, con lo que han dicho ustedes y también lo que ha dicho el doctor en la respuesta, ¿no? Hay una cita con la cual voy a empezar mi comentario y reforzaría un poco todo lo que hemos comentado. Dice, todo lo que subsiste, orden, ley, verdad, depende de Dios como de su causa eficiente. Si yo no comprendo cómo Dios hubiera podido hacer que 2 y 3 no fuese 5, pero como comprendo perfectamente que todas las cosas dependen de Dios, sería contrario a la razón de dudar de lo que conocemos muy bien, porque existen otras cosas que no comprendemos. Es que aquí el asunto es que, bueno, aquí nos queda claro algo, y que Descartes en sí mismo, más que un racionalista, es un voluntarista. O sea, la voluntad es más fuerte, y sobre todo en Dios. Si partimos, por ejemplo, que hay una razón que le dicta a Dios cómo hacer las cosas, ¿dónde está, qué caso tiene la voluntad soberana de Dios? Es decir, por ejemplo, hay personas que dicen que prefieren hincarse ante el principio de no contradicción antes que a Dios, pero en el sentido de que Dios se inclina ante el sentido de no contradicción. No puede ser el caso. Es decir, Dios no, para que Dios haya hecho las cosas, no depende de una razón soberana, según Descartes, ¿no? Para Descartes, todas las cosas dependen de una libre voluntad de Dios, por lo cual no podemos saber en sí la causa final, o sea, porque al fin y al cabo es la voluntad de Dios, pero sí podemos llegar por la causa eficiente. El asunto aquí de entrada es que nos limitamos solamente a saber cómo creó las cosas Dios, pero no por qué. O sea, si 2 más 3 es igual a 5, es porque Dios lo ha querido así. Nada más, o sea, bueno, la versión más absoluta de eso que acabas de decir, Raúl, es la totalmente paradójica que dice que si Dios hubiera querido que el asesinato fuera bueno, lo habría determinado así. Es que el asunto es, bajo esta perspectiva voluntarista. Y oye, Raúl, Dios, la razón por la cual Dios crea el mundo es por amor. Sí, no es algo, es un acto de amor y mejor dicho, y digámoslo, Dios desea, aunque eso es incorrecto, amar algo, relacionarse con algo, entrar en relación. Es que también. Claro que él mismo también es relación, pues, y él mismo tiene él es amor, él es amor. Y ahí también, y si no me Y corrijo. él es la razón. Ahora, lo que tú dices de que él se sujeta a una razón extraña a él, no, es a su propia razón. Ahora, lo que pasa es que el logos divino es muchísimo más inabarcable que el logos humano. El logos humano, digamos que es una participación pequeña del logos divino, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo, pues. Y a lo que voy por ejemplo, nada más, y corríjame si estoy equivocado, ¿no? Y es lo que ha dicho el doctor todas esas sesiones. Por eso, cabe subrayar que el Dios de Descartes sí es el Dios revelado, porque al fin y al cabo, esa voluntad
no es una voluntad maligna que desea que me engañe. Es una voluntad buena que no me puede engañar. Y partimos también de una concepción de Dios que está muy acorde a todo lo que ha enseñado toda la teología católica, porque es que aquí al fin y al cabo sí, el tema principal aquí me parece en Descartes, y que el doctor me corrige si estoy equivocado, no es la voluntad. No, la voluntad es muy fuerte. La voluntad es quizá lo que más caracteriza a nosotros y a Dios, más que la razón. Bueno, la razón es con la voluntad, ¿no? Pero aquí el asunto es, sí, por Dios mismo, pero sí, sí, no sé, 2 más 2 es igual a 4, ¿es porque Dios lo hizo así o porque es algo necesario que tuvo que ser así? En la Edad Media esto dio lugar a toda una discusión teológica muy profunda, que todavía hoy día tiene validez, que es la de la potencia ordinata y la potencia absoluta. O sea, la potencia de Dios es absoluta y por lo tanto las reglas se someten a su voluntad, pues ordenada, y él se somete a una razón suya y su voluntad se somete a esa razón. En ese caso, 2 más 2 son 4, porque, o bien porque él lo designa así, porque así lo quiso, o porque tiene sentido razonable y él acepta que tiene sentido. Exacto, o sea, esa es la cuestión, esa es la cuestión. Sí, pero justamente aquí un tema que Spinoza va a explotar especialmente, también muy determinado por su propia tradición, es el del antropomorfismo, ¿ah? Porque apenas planteamos el problema, nos resbalamos hacia el antropomorfismo, ¿no? Entonces pensamos que en Dios la voluntad y el entendimiento se distinguen como en nosotros. Y no es así. Entonces viene también todo el tema cartesiano, heredado, entiendo, de Suárez y la tradición, de las distinciones real, formal y modal, ¿no? Entonces, entre la voluntad de Dios y el entendimiento de Dios o la razón divina no hay una distinción real. Y aquí, de nuevo, pensando en esta observación de García Baró, ¿no? De que Descartes no disponía de todo el arsenal terminológico que en su propia estela ha desarrollado la fenomenología, pues también cabría prestarle la perspectiva personalista, y lo que yo propondría es, para que entendamos esta faceta, esta parte tan importante de su pensamiento, es precisamente el concepto de persona, ¿no? O sea, lo que Descartes subraya aquí, o lo que está captando, a lo que está mm, poniendo atención, en lo que está poniendo atención es en la dimensión personal de Dios. Dios es persona. Entonces no es esa cosa que va a proponer Spinoza, porque el Dios de Spinoza es una cosa, es un conjunto de causas, ¿no? O sea, Spinoza cosifica a Dios, y yo me atrevería a decir que incluso Hegel cosifica a Dios, porque aunque en la tradición Kant, Fichte, Schelling, Hegel, la sustancia sea dicha como sujeto y precisamente se le atribuya una no coseidad, de todas maneras ese Dios que ellos proponen, ese sujeto, es calculable, ¿no? Esa es, y tan calculable, ¿no? Que Hegel hace ahí el, el retrato conceptual, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que Descartes nos enseña, que eso no se puede hacer. O sea, la persona, como subraya de nuevo Remy Braque leyendo el Éxodo y atribuyendo esto precisamente a la persona humana, ¿no? La persona es eso que no sabes tú qué es lo que va a hacer en el instante siguiente. Mm. Y sin embargo, esto no impide que puedas confiar en ella, ¿no? Porque Dios es confiable, así,
así como hay personas confiables, la persona divina es absolutamente confiable. Es interesante, profesor, en este contexto, lo que usted dice, que Spinoza, que hace de Dios Deus y natura, ¿no? O sea, es la naturaleza, es un panteísmo absoluto. Que Spinoza sea precisamente judío, es decir, uno que niega la antropomorfeidad de Dios en Cristo, ¿no? Entonces, mientras que un cristiano católico, antes que nada, tiene que pensar que Jesús es la manifestación de Dios y que cuando Jesús dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, es a través de una cara de una persona, un rostro de una persona, como se descubre la persona de Dios, ¿no? Mientras que para Spinoza, incluso si abandona la sinagoga, eso era anatema, eso era imposible, impensable, porque no había un Mesías persona, ¿no? Entonces, Incluso si hay quienes, frente a quienes se declaraba cristiano, era frente a los calvinistas, que a su vez, con la idea de la predestinación, de nuevo también agarran a Dios. Entonces, el asunto va por allí, pues, ¿no? O sea, es, digamos, una relación cosificadora, diría Sartre, ¿no? O sea, en los calvinistas y en Spinoza se trata de, y en los idealistas, se trata de cosificar a Dios. Claro. Y en esta cosificación, pues ignora su dimensión de persona, mientras que en la teología natural de Descartes, informada por la revelación católica, por la revelación y por la tradición teológica católica, hay esta conciencia clara de que Dios es persona. Ese es quizá, bueno, quizá no, ese es, de hecho, el gran cisma, por así decirlo, ¿no? En la filosofía, cuando Kierkegaard se enfrenta a Hegel y dice la parte no de todo esto no tiene sentido. La fe va por otro camino, ¿no? Y nos encontramos entonces ya con otra cosa en Kierkegaard, que es el principio de algo que llamaríamos eso personalismo, ¿no? Pero volviendo sobre Spinoza, dos cosas. Los ejemplos de antropomorfismo que él da en los escolios, sobre todo, ¿no? En la ética, son de una grosería tal que uno dice, pues, ¿y este con quién está discutiendo? ¿No? Porque en la tradición católica no hay ese nivel de antropomorfismo que denuncia y ataca Spinoza en la ética, ¿no? Entonces uno, yo sin conocer la tradición judía, uno piensa, pues más bien estará peleándose con su tradición judía que con la nuestra, que a lo mejor no la conoce lo suficiente, ¿no? Y esto es distinto de su pleito también, que está en el Tratado Teológico Político y en la ética, muy, muy en el centro, su pleito contra el concepto de persona. Hay una denodada lucha en Spinoza precisamente contra el concepto de persona. Y le plagia todo a Descartes salvo el cogito. Y la libertad, por supuesto, ¿no? Entonces, si hay algo expulsado totalmente de Spinoza, es el concepto de persona. Y luego me parece a mí eso, que el idealismo alemán nos da gato por liebre, porque supuestamente transforma la sustancia en sujeto, pero ese sujeto no es libre, ¿no? O sea, tiene una libertad muy de sustancia espinosista, ¿no? Muy determinista, ¿no? No tiene la libertad de Dios en la historia, de Dios dialogando con el hombre, en la historia del ser realmente personal, ¿no? Perdón, profesor, lo interrumpo. ¿Podría explicarme que Spinoza playa todo a Descartes menos en el cogito? ¿Podría explicarme mejor esa idea? Pues, ¿qué de Spinoza, qué de lo esencial de Descartes no recoge Spinoza para
para su sistema, pues el cogito. ¿Mm? Pero el Sí. cogito entendido como qué, como el Como el pen- yo pienso, precisamente, el yo pienso. ¿Ah? Fundamento. Para él hay una res cogitans y una res extensa, y luego, cosa absolutamente ridícula, hay otra cantidad infinita de otros atributos de los que no tenemos ninguna noticia, Ya. más que esa afirmación ridícula. O sea, en algún coloquio internacional he levantado la mano y les he dicho a los expertos en Spinoza, ¿y ustedes saben de dónde saca eso este tipo, no? ¿Ah? Bueno, en fin, me voy por la tangente, ¿no? O sea, para Spinoza lo que hay son estos atributos y este modo pre-hegeliano en el que Dios se conoce a sí mismo, ¿no? Y se conoce a sí mismo y se ama a sí mismo, pero yo allí no pinto nada, ¿no? Es decir, el yo, la persona humana, está totalmente eliminada de su sistema como el yo empírico del sistema de Fichte. Y por eso el yo es sacrificable en el sistema hegeliano, ¿no? Contra el que Nancy escribe su ensayo sobre lo insacrificable, ¿no? Precisamente Nancy, que hegelianizado y alemanizado y descatolicizado, pues conserva precisamente en su tradición católica el concepto de persona. O sea, la antropología nanciana en su médula tiene el concepto católico de persona, y ahí está su pleito con Hegel, ¿no? Entonces, la clave ahí está en la persona y en el cogito, que tenemos que interpretarlo, Dios y yo, o sea, los dos principios de la filosofía, pues como dos seres personales. Y para que entendamos esto, para entender él mismo esto, es que Descartes pone el acento en la voluntad. Lo que me hace sobre todo parecerme a Dios, En la voluntad. ser a su imagen y semejanza, no es mi entendimiento, que mi entendimiento en relación al entendimiento de Dios es una sombra absolutamente ridícula, ¿no? ¿Ah? Lo que me hace parecerme a Dios es mi voluntad, mi libertad, mi capacidad de decir sí o de decir no, de obedecer o de desobedecer, de aceptar o de rechazar, de decir sí, pues, como María, ¿no? Hágase. ¿Ah? O sea, hágase, ¿no? Como todos los grandes, paralelo. como todos los grandes héroes, desde Abraham hasta aquí estoy, Señor, hágase lo que usted quiera. Sí, señor, aquí estoy. Todos. Y en ese sentido, efectivamente, regreso a lo que decíamos en relación a las lecturas de estos autores protestantes recientes, ¿no? O sea, sin el contexto católico no podemos entender nada de esto. Entonces es necesaria la cultura católica para que entendamos qué es lo que nos está diciendo este católico. Y pregunto yo, ¿es mucho pedir? No, de hecho siempre que uno asiste a las conferencias de Descartes, uno cuando lee a Descartes se da cuenta que el cogito tiene mucha relación con Dios, o sea, con la sustancia divina, ¿no? Uno cuando va a las pláticas de Descartes o a las conferencias, siempre es el cogito y la res extensa. Dios como que queda aislado siempre cuando se habla de Descartes, ¿no? Hay una experta en la UNAM, bueno, una experta que siempre la reflexión es el cogito y la res extensa, pero pues Dios no pinta nada. Y sí, efectivamente, a Descartes no se le puede entender si no subrayamos la importancia de la sustancia de Dios, porque de hecho es la sustancia verdadera. Las otras dos son como sustancias, o sea, la reextensa y la cogito son asimilar, o sea, análogamente sustancias. Entonces, pues evidentemente perdemos todo Descartes, porque Descartes nos propone en primer lugar que no puede haber una ciencia atea. El hecho dice que los ateos se tienen que preguntar si no están en un mundo de sueño. O sea, él lo dice en sus objeciones, lo que está diciendo, ¿no? Todo ello, esta relación de la voluntad, Descartes no es un racionalista, eso nos queda claro a todos, es más, la voluntad, etcétera. Y también, otra pregunta que yo quisiera hacer. Entonces sería un voluntarista, Raúl.
A mí me parece que sí. Bueno, a mí. Sí, pero un voluntarista, justamente no entendiéndolo de esta manera groseramente antropomórfica, ¿no? Como lo hace Newton en su discusión con Leibniz, ¿verdad? Que Leibniz sostiene ya, racionalista, al Dios relojero, y que hizo un mundo que funciona solito, ¿no? Y Newton dice, pues vaya un Dios tan tarugo que hace un mundo que se puede independizar de él, ¿no? Entonces, Dios tendría precisamente, como le sugiere la serpiente a Eva, ¿no? Dios tendría que haberse reservado algunas cartas, algunos ases bajo la manga, para que el mundo no se le escapara. Entonces estamos en un nivel muy antropomórfico, ¿no? Y el asunto no está a ese nivel, ¿no? Y eso es a lo que voy también, porque, por ejemplo, en otra, ya pasando también a las demostraciones de la existencia de Dios, sería interesante tocarlo así. A Descartes, en una de sus objeciones, muchos, creo que Gassendi, Hobbes y todos estos le recriminan a Descartes de no dar razón de Dios, no dar razón de, nada más lo intuyes, etcétera. Por ejemplo, lo que hace lo que pretende hacer Leibniz, dar razón de la razón al infinito. Tiene que ver también esto con los intentos de cosificar a Dios, en el sentido de hay que explicar a Dios y así al infinito, o ya es esta impregnación de imago de mi ser personal análogo a Dios, que es donde ahí yo distingo que existe Dios, que no soy una cosa, que por lo tanto es evidente que está ahí, no tengo por qué razonar el razonamiento hasta el infinito de que existe Dios. Claro, porque justamente es que la razón, lo dice Yvonne Belaval, la razón leibniziana es una razón ciega. O sea, en Leibniz volvemos a la lógica, a la mera lógica, al silogismo, a la razón discursiva. No por nada Leibniz es un gran lógico del que surge luego toda la lógica contemporánea o moderna, como se le llama, ¿no? Y las computadoras y todo eso. Su razón es una razón calculante que se niega a dar el paso de la intuición. Mientras que en Descartes de lo que se trata es de intuir. La deducción cartesiana es una intuición en movimiento. Se trata de intuir. Y es allí donde podríamos ponerlo en paralelo con Parménides. O sea, Descartes es el Parménides moderno. Solo que en Parménides pronto estamos ya en la razón calculante, ¿no? ¿Verdad? O sea, este ser es inengendrado porque si fuese engendrado, pues ¿de dónde sería engendrado, ¿no? Imperecedero porque ¿a dónde pasaría si perece, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no se logra ver a ese ser, sino que rápido se lo racionaliza, ¿no? Y en Aristóteles todavía estamos en eso, en realidad son conjeturas sobre Dios. Y ese es el ser perfectamente redondeado, perfectamente acabado y en cierto modo perfectamente dominado por los conceptos, mientras que en Descartes se trata del ser perfecto e infinito. ¿Ah? Claro. Y esta característica pues es la que revienta a Parménides, ¿no? O sea, para Parménides y para el pensamiento griego en general, lo infinito es lo irracional, precisamente. Y entonces tenemos esta maravilla en Descartes. Tenemos un infinito que a su vez es perfectamente racional. Es decir, tenemos una persona perfectamente razonable, digámoslo, de esta otra manera, ¿no? Claro, porque ya también es una forma de hacer, es que al fin y al cabo la otra es una forma de hacer cosa a Dios. Y lo que usted nos, es lo que toda la modernidad va a plantear, es que, o bueno, esta vertiente de la modernidad, al fin y al cabo Dios es un sujeto mayúsculo. Usted nos citó una vez un libro, no recuerdo el nombre del sujeto cartesiano, ¿no? Del Estado, que, no recuerdo el nombre, que Glucksmann. sí recuerda cuál. A ver, creo Que nos planteaba que este sujeto cartesiano del Estado, que está en Descartes, todo, pues bueno, no es cierto, es que ese sujeto más bien está en Spinoza, está incluso en Hegel, está incluso en Kant, es este sujeto en mayúscula, ¿no? Que al fin y al cabo la persona no es una persona, es un modo de ser de ese sujeto.
de esa sustancia que es divina, que abarca. Por eso puede mandar a miles de personas a despedazarse porque no son más que una manifestación de ello, de ese sujeto. Pero en sí no es Descartes, es toda esta vertiente moderna del sujeto. Y entonces ya ahí no hay una especie de razón calculadora, fría, impersonal, sino que realmente en Descartes uno descubre una razón con voluntad, que es Dios. No es como la sustancia espinociana que está necesitada, o sea, se necesita manifestar de tal modo, no hay una necesidad, es una libre voluntad, entonces es claro. Por supuesto, podemos discutir con Descartes su res exten, el mecanicismo, algunas tentaciones baconianas, pero el centro de su filosofía no está realmente esta modernidad que hoy en día nos está machacando, ¿no? Que nos trata, por ejemplo, como nos trató en esta pandemia. O sea, eso me queda claro. Permítanme, me está llamando. No tardo. Y que hay que, justamente que lo que nos propone Descartes se puede poner en línea, vamos a colocar en una tradición que viene de San Buenaventura, de San Anselmo, de San Agustín, ¿no? Por mencionar así los hitos más importantes, y que lo que está en el núcleo de su pensamiento es San Anselmo, es el que luego Kant va a llamar argumento ontológico, ¿no? Y que tiene que ver con precisamente con esta. Estaba yo pensando mientras hablaba, ¿no? Que el otro gran crítico de Hegel, aparte de Kierkegaard, fue precisamente Schopenhauer, con su mundo como voluntad y representación, ¿no? Es verdad que ahí la voluntad es una cosa ciega, y es infinita, y no es una persona como diríamos en el catolicismo. Pero no obstante, es como si hubiera cogido el testigo del otro lado de la moneda. Claro. Está el lado objetivante o cosificante que nos lleva hasta Husserl, y que yo creo que tiene mucho que ver, por cierto, entre paréntesis, Raúl, con que a medida que la filosofía intenta lidiar con todos los aspectos de Descartes, se da cuenta de que hay allí una aporía a la que hay que dar solución, juntando los dos opuestos, el blanco y el negro, el positivo y el negativo. Y tenemos entonces lo que Hegel va a llamar el particular universal. O en la lógica, el ser es igual a la nada. Es decir, hay que de alguna forma todos los contrarios tienen que unirse en una sola entidad cosificada, que va a ser Dios, precisamente, ¿no? Mientras que alguien como Kierkegaard lo ve como una voluntad independiente que puede hacer lo que le dé la gana, diferente de mí. Y lo mismo Schopenhauer lo pone como una voluntad viva, ¿no? Entonces, es como si hubiera dos caminos. La filosofía se hubiera extendido en dos, se hubiera bifurcado, ¿no? En dos caminos diferentes, y una que va a llevar al personalismo y quizá a Nancy, no lo sé, porque tampoco conozco bien la filosofía de Nancy, pero tenemos esta otra que yo creo que a donde lleva es a un callejón sin salida, que es a donde termina la filosofía occidental. Cuando Heidegger dice solo un Dios puede salvarnos, es porque sabe que el callejón se ha tocado con una pared. La filosofía está idiota, nada más. La filosofía cartesiana, vista desde ese punto de vista, quiero decir. Aunque quizás también o sea, como de los idealistas podemos decir
que su sujeto es bastante objetivo, ¿no? O sea, que su sujeto al final no es una persona verdadera. Sí, sí, sí. Igual de la voluntad de Schopenhauer podemos decir que tampoco es una persona, ¿no? Es decir, No, no, en efecto. De la hecho, persona es la integración en efecto, en efecto. de la Yo voluntad. solamente menciono a Schopenhauer porque Schopenhauer vio en la voluntad una vía de salida, ¿no? Pero luego ya la convirtió de Pero, nuevo, pero es una intentó, voluntad irracional, ¿no? O bueno, sí, racional, es todopoderosa, es ciega, exacto. Pero nosotros somos el yo empírico nuestro, es un poco la encarnación pequeñita de esa voluntad. ¿sabes? Schopenhauer termina en el budismo, es puro budismo. Sí, Sí, él admiraba el budismo y todo el Dharma. O sea, ¿saben lo increíble de todo esto? Uno que piensa, bueno, si estamos en sintonía en este seminario, uno lo que piensa es, ¿por qué la filosofía actualmente, ante los problemas que plantea nuestra época, busca solución en donde con aquellos que nos metieron en este pozo? ¿Por qué? O sea, no sé si me estoy tratando de dar a entender. Ya, pero la pregunta es si realmente busca solución, ¿no? Exactamente. O sea, Tendríamos que volver a nuestra conversación inicial respecto de el surgimiento del Estado y de una especie de clero paralelo al clero, ¿no? Donde luego hay precisamente un canon, una serie de autores sagrados, ¿no? En fin, habría que hacer todo un trabajo, todo un estudio antropológico de las instituciones filosóficas y las funciones de los que nos dedicamos a la filosofía. Pinto mi raya, pero bueno, por cortesía me incluyo, ¿verdad? En Occidente, y a lo mejor lo que descubrimos allí es una estructura, un clero, ¿verdad? Realizando funciones religiosas en torno a una serie de especie de profetas, ¿no? Que son los autores consagrados, donde lo que menos importa es la búsqueda de la verdad, ¿no? Vamos, ni siquiera lo que menos importa, sino algo que importa un comino. Precisamente escuchándote, me levanté y fui por Descartes vivo, porque hay un artículo muy interesante en Descartes vivo de Arnaud Thomés, Sartre, un cartesiano contra Descartes, donde Arnaud Thomés básicamente nos expone cómo la libertad sartreana, del existencialismo sartreano, es la libertad cartesiana, pero no la que Descartes cree que tiene el hombre, ¿no? Sino este voluntarismo, esta voluntad sin límites, sin predeterminaciones, que Dios, según Descartes tiene Dios. Sartre la toma de allí y se la atribuye a cada hombre. Sartre no era ningún estúpido. Sartre no puede ignorar que eso es una estupidez y sin embargo la explota, ¿no? ¿Cómo se llama a alguien que hace eso? Porque, o sea, Dios es libre de decidir, en fin, todos los fundamentos del cosmos, ¿no? O sea, si son los que ahora son, pues son porque esos son los que decidió, ¿no? Pero luego los demás ya no somos libres. Es decir, las verdades eternas en sí mismas no son eternas porque no pueden estar antes de Dios, ¿no? O sea, dependen de Dios, ¿verdad? O sea, son creación de Dios. Pero desde el punto de vista práctico eso no significa nada para nosotros, porque para nosotros son eternas. ¿Ya? Nunca nada podrá hacer que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y al mismo respecto, porque Dios desde toda la eternidad decidió el principio de no contradicción, ¿no? Y eso es un principio, eso no se le impone a Dios, pero Dios lo pone, ¿no? Y luego viene Sartre y dice que cada uno de nosotros tiene la libertad esa libertad divina, pues, ¿no? Y eso es luciferino, ¿verdad? Eso nos puede
Yo cuando leía Sartre hace mucho tiempo, cuando estaba de moda leer Sartre, porque hoy día ya no está de moda tanto, ¿no? Yo recuerdo que mi impresión inicial, cuando llegué, sobre todo, por ejemplo, cuando llegué a las obras de teatro, ¿no? Era que me encontraba ante alguien que estaba otorgándole al ser humano la capacidad de decirnos ser bien que teníamos que hacer. Es decir, es satánico. Literalmente lo que hace, dice, la libertad del hombre es poder decir no. Y no voy a hacer lo que ese Dios, esa autoridad, me pide. Porque yo puedo decir, aunque eso me cueste la vida, ¿no? Y eso es el no ser bien. Claro. Y mira se me ocurre compararlo con Schopenhauer. Los dos, Sartre y Schopenhauer, son teólogos perfectos, teólogos negativos, o sea, teólogos ateos perfectos. O sea, De hecho, Schopenhauer es la gran influencia en Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche es el padre de toda esa... Correcto. Sí, tú lees la voluntad, el mundo como voluntad y representación en clave católica, o sea, reemplazando la voluntad por Dios, y te encaja todo, perfectamente todo. El último capítulo es sobre la compasión y el amor, ¿sí? Como la única forma de salvación, ¿no? Y lo mismo Sartre, todas esas anotaciones que hace Joseph Pieper sobre Sartre, que son muy buenas, poniéndolo como la antípoda perfecta de la teología católica, ¿no? Y además Sartre conocía la teología católica porque es nieto de pastor protestante, pero su abuelo lo metió en un colegio de jesuitas en Estrasburgo. ¿Ya? Entonces conoce las dos versiones, ¿no? Las dos doctrinas. Entonces, mientras que en alguien de cultura protestante uno puede decir, como Russell Short, a quien citábamos hace rato, pues pobre, no sabe, está haciendo un esfuerzo por enterarse, ¿no? Sartre sabía, y no era ningún tonto. Entonces, bueno, era un sofista taimado, ¿no? Y un magnífico escritor. Un magnífico escritor, sí, sí. Sobre todo ensayista, ¿eh? A mí como Sí. novelista y como teatrero no me impresiona tanto, pero ensayista es muy bueno. Lemo es una Lemo, sí, mi obra, sí, lo que más me gusta de él es Lemo, efectivamente. La náusea no me impresiona demasiado. No, ya es un poco forzado, todo lo demás es un poco forzado. Y la filosofía y el ser y la nada es una especie de regurgitación de Heidegger con otras cosas ahí metidas. Pero... El existencialismo es un humanismo, es un ensayillo malo, ¿no? Sí, bastante malo. Pero Lemo es estupendo, sí. O sea, su autobiografía, pues, Lemo. Es uno de los... Y eso que él hace en su generación es lo que en la generación siguiente, les digo, hace Glucksmann en Descartes, c'est la Ese es el France, libro. donde justamente saca esta cosa que, bueno, ya tenía su tradición desde Bodino, según entiendo, pues, este asunto de la soberanía, que tiene que ver, pues, con, digamos, una transformación. O sea, transforman a Descartes en Hobbes. Y esto en la escuela de Leo Strauss también lo hacen, que es mi aportación a Descartes vivo, es la refutación de esta escuela de Leo Strauss, ¿no? Esta idea de que la política de Descartes es la hobbesiana, ¿no? Que es lo que André Glucksmann hace, retomando este concepto, pues, de la libertad absoluta de Dios, ¿no? Atribuyéndose en este caso al Estado, lo cual también es una estupidez, ¿no? Doctor,
Le puedo Sí. hacer una pregunta, aprovechando que estamos hablando de autores. ¿Se acordará hace rato que mencionó que hay un escritor que dijo que Leibniz tiene una razón ciega, ¿verdad? ¿Se Ujú. acordará del escritor? Era Yvonne, algo así, ¿no? Yvonne de Laval, con B chica. Yvonne de Laval. De Esa. Laval. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Bueno, luego es el gran experto francés en Leibniz. Y bueno, tiene toda la razón, pues. Los textos de Leibniz lo confirman y sus críticas a Descartes. Leibniz no entiende lo que es la intuición y no lo puede aceptar, ¿no? Y el racionalismo leibniziano pues es un racionalismo de la razón discursiva, ¿no? Mientras que en Descartes hay sobre todo una razón intuitiva, esa que dice Spinoza que está en la cúspide de su propio sistema, ¿no? Se sabe, profesor, se sabe eh, con, con, con certeza, ¿no? En profundidad. Hay evidencia, documentos que nos muestren qué tipo de relación existía o existió, aunque solo fuera intelectual, entre Descartes y Pascal. Bueno, sí. Bueno, en fin, digamos que es algo que sigue siendo problemático, pero ellos tuvieron un par de entrevistas. Descartes, una visita a París, estaba Pascal enfermo, fue y lo visitó y había pájaros en el alambre, y entonces uno de estos matemáticos, yo los confundo como no los conozco directamente, Robert Balo Fermat, ¿no? Que eran amigos del padre de Pascal y que, bueno, Pascal ya era a su vez un gran matemático. Entonces uno de estos dos estuvo presente en la primera entrevista y no los dejó hablar. Y el día siguiente Descartes regresó a visitar al joven genio ya a solas, ¿no? Y hablaron. Y después de eso es que Pascal le pidió a su cuñado que hiciera las experiencias del Puy de Dôme sobre la presión atmosférica, con las que supuestamente refuta el pleno de Descartes, ¿no? Entonces, dicen los expertos en Pascal que Pascal es uno de los primeros ejemplos de cartesiano puro, ¿no? La cultura filosófica de Pascal no se la debe a la escuela, se la debe directamente a Descartes. Y a su vez es un rebelde contra Descartes, ¿no? Se mama la cultura filosófica en la obra de Descartes y su rival, entonces, bueno, justamente, ¿no? Como luego dirá Voltaire, él quiere ahora superar a Descartes. Entonces, digamos que él tiene esa relación de amor-odio con Descartes y Descartes, pues este muchacho le llamó la atención y quizás aprovechando el hecho que estaba enfermo y esto le daba un pie para visitarlo, pues fue a verlo, ¿no? En una visita que hizo a París, que pues, no estaba. Una obra de teatro que pusieron aquí en Madrid sobre Descartes y Pascal, las dos visitas precisamente. Sí, pero esa obra de teatro es totalmente Claro, falsa, ¿no? O sea, es de un ideólogo pero baratillo ahí que se imagina unas cosas que no tienen nada que ver. pudo ver usted la gran exposición de Pascal en la Biblioteca Nacional de París hace unos años. No. Fue extraordinaria. Yo estaba en París cuando la pusieron. Terminaba con la máscara mortuoria de Pascal. Estaban varios de sus escritos. Perdona, Alejandro, le pregunto, profesor Juan Carlos, o sea que esa idea de Pascal como el gran crítico de Descartes no es un error. No, yo no digo que sea un error, ¿no? O sea, es un gran crítico de Descartes, sí, claro. Pero es una relación de amor-odio, pues, precisamente, porque Pascal critica a Descartes, pero depende de Descartes también, fundamentalmente. O sea, su cultura filosófica
esto lo dicen los expertos en Pascal, que yo no soy, ¿no? O sea, su cultura filosófica la mama sobre todo en Descartes, ¿no? La obtiene, o sea, Pascal no tiene una formación escolástica como la que tiene Descartes. Pascal fue formado en su casa por un matemático, Esteban Pascal, Etienne Pascal, su padre, ¿no? Y pronto entró a este círculo con Fermat y Roberval y su padre, ¿no? Que se reunían una vez a la semana ahí en su casa, en casa de los Pascal, ¿no? En fin, una formación escolástica, filosófica escolástica no la tuvo. Luego su formación teológica parece que se la debe un poco a los jansenistas, ¿no? A su vez, uno de los que más influyen en él es Arnaud, que a su vez es uno de los primeros cartesianos, ¿no? Por eso luego Descartes, los jesuitas no van a querer a Descartes porque como estos jansenistas dependen mucho de Descartes, van a interpretar ellos que Descartes está con sus rivales, ¿no? Pero sí, bueno, es alguien que lee a Descartes muy de cerca y tiene pues, reacciones muy críticas, muy... Por ejemplo, este asunto del vacío, pues, o sea, es de lo peorcito que hace Pascal, ¿no? Luego se pelea con el padre Noel de la Sorbona. Hay una correspondencia en torno a las experiencias en torno al vacío, y ahí muestra Pascal pues, su fanatismo y su voluntad excesiva de tener razón cuando no la tiene, ¿no? O sea, ¿se acuerdan lo que hablábamos del asunto de la glándula pineal, ¿no? Aquí tenemos un caso similar, ¿no? Porque en la columna de vidrio queda mercurio suspendido arriba, tú pruebas que eso está vacío y que el vacío existe, pues, una prueba. O sea, por un lado estás frente a fenómenos físicos que tienes que interpretar, y por el otro lado están las conclusiones metafísicas que tu experimento no lleva de ninguna manera a concluir que eso está vacío. ¿De dónde sacas tú que está vacío, no? Y la materia sutil que dice Descartes que está allí, tú no puedes asegurar por tu experimento que no esté allí, ¿no? En fin, se comporta muy mal con Etienne Noel en esa correspondencia, y él está segurísimo de que ha demostrado la existencia del vacío cuando va a Pamplinas. Lo que ha demostrado es que hay algo que se puede medir y que hace que la presión atmosférica, pues, descubrió la presión atmosférica, bueno, genial, ¿no? Aunque dice Descartes que él se lo sugirió. Y lo que hay en ese pedacito de vidrio, ¿no? En el tubo de vidrio, cuando el mercurio bajó y no subió ni agua ni aire, ¿no? Pues, ¿eso qué es, no? Y en todo caso se responde creo que es el propio Etienne el que lo responde, o Descartes también en alguna correspondencia con otros, ¿no? Directa. Es una curiosa nada esa que tiene figura y tiene volumen y tiene propiedades, ¿no? Que creo que la pregunta no la supe hacer bien. O sea, ¿es acertada la crítica de Pascal a Descartes? Es sugerente, es muy fecunda. Yo creo acertada no. Porque, por ejemplo, el corazón pascaliano es la intuición cartesiana. Dios sensible al corazón, no a la razón. Ah, genial, uy, Pascal, pero a ver, espérate, ¿no? O sea, ¿qué entiende Pascal por corazón? El corazón es ese lugar donde se sienten los primeros principios. Hombre, compadre, pues eso es lo que Descartes llama intuición, ¿no? Cierto que el acento pascaliano es un acento más religioso, cierto, sin duda, ¿no? Y que esta diferencia de acento es muy fecunda, sin duda, ¿no?
pero que realmente esté corrigiendo a Descartes, eso ya es algo más complicado, ¿no? Luego sí, en fin, y además Pascal pues es muy difícil de saber exactamente qué es lo que piensa, ¿no? Porque lo que tenemos pues, son notas. Escolios. Notas que él hacía para preparar su apología del cristianismo, porque Pascal es un autor muy desigual, o sea, los opúsculos son medianones, ¿no? O sea, las obras propiamente dichas del joven Blaise Pascal son obras muy medianas, no son grandes obras. Ya hay un gran aliento en las provinciales, pero las provinciales es una obra que está hecha a tres, Arnaud, Nicole y la pluma de Pascal, ¿no? Entonces ahí, pues aunque esa sí ya es una obra literariamente e intelectualmente fuerte, aunque éticamente muy mala leche, ¿no? Dicen algunos críticos informados. Y luego la altura de los pensamientos es así, es extraordinaria, ¿no? Pero los pensamientos son fragmentos. Es lo que crucificado con una enfermedad terrible que padecía, lo que él lograba escribir en los momentos de lucidez o de calma, y que iba reuniendo para la redacción de su apología del cristianismo, y que nunca pudo escribir esa obra, murió muy joven, y luego pues su familia con todos los papeles esos sí los publicó. Y lo más grandioso de Pascal pues es eso, son esos papeles, ¿no? que son muy estimulantes, muy sugerentes, muy profundos, ¿no? Y que, en fin, hay algunos más o menos extensos, ¿no? Como el de los dos infinitos, por ejemplo, ¿no? Esprit de finesse, esprit de geometría, el propio memorial, etcétera, ¿no? O hay algunas estocadas como esa de Descartes inútil e incierto, ¿no? O el silencio eterno de los espacios infinitos en la Tierra, etcétera. O sea, es una cosa fecundísima. Y bueno, parece que en matemáticas sí que era un genio, y que el puente entre Descartes y Leibniz sería, bueno, entre Descartes y Leibniz o Newton sería Pascal, ¿no? El año próximo estamos de aniversario de Pascal, entonces hay que releerlo. Pero sí, yo la primera vez que leí el resto de los opúsculos, pues ahí la verdad es que no me parece, en los opúsculos no me parece. O sea, y en sus cartas era algo así como bastante mezquino, ¿no? Bastante jansenista un poco, ¿no? O sea, le escribe a Cristina de Suecia regañando, despectivo. Y quién sabe si hubiera escrito la obra que tenía planeada con los pensamientos, le hubiera quedado tan buena como quedó los pensamientos. Sí, efectivamente. Por eso uno pone y Dios dispone, ¿no? Y toda gran obra pues rebasa a su autor. O sea, y sí, los pensamientos a mí me parecen una gran obra, ¿sí? Las grandes obras del pensamiento. ¿Verdad que sí? Incluso en Porrúa, bueno, siendo que Porrúa no es lo mejor en los pensamientos, hicieron varios comentarios, estuvo el mismo Hans Kunk, o sea, haciendo comentarios hubo varios, entre ellos Hans Kunk, y me llamó la atención, ¿no? Yo sé que Mauriac también. sí, hubo varios. Mauriac, François Mauriac es el que también justamente la fuente para ver todo este lado negativo jansenista de Pascal y de su hermana Jacqueline, es Mauriac, del que también en Sepan Cuántos incluyen un capitulito de él.
y de alguien más, no sé si de Guardini mismo, ¿no? Sí, de Guardini. También está uno de Guardini. Y claro, en los pensamientos sí hay estos vasos comunicantes entre la revelación y el pensamiento y la filosofía, la ciencia, etcétera, etcétera, que en Descartes todo eso está más velado. Y entonces sí, habría que ver el contexto del cartesianismo contemporáneo, ¿verdad? O sea, habría que ver cómo estaba siendo leído Descartes en el ambiente en el que se movía Pascal, porque de propia experiencia, ¿no? O sea, a mí hay autores que me molestan mucho, más que por ellos mismos, por mi entorno, ¿no? O sea, mi entorno heideggeriano hace que Heidegger me resulte muy antipático, mi entorno nietzscheano hace que Nietzsche me resulte muy antipático, y así sucesivamente. Entonces, el entorno pascaliano quizás es la razón, bueno, aparte pues de sus amigos matemáticos que le tenían una envidia atroz al autor de la geometría, ¿no? También habría que ver cómo había un cartesianismo que estaba recibiendo en Francia la obra de Descartes y cómo es que esto molestaba a Pascal, ¿no? Más que la relación directa con Descartes. Yo hice la pregunta, la razón de la pregunta, mi pregunta era porque cuando uno los lee lado a lado, ¿no? Tiene la sensación de que son como, no diré los dos polos, pero algo así como los dos polos de una época, ¿no? Una época que quiere ser racional, pero hay otro lado que se revela contra esa razón que grita, que grita de forma, aúlla, ¿no? Ya decía Pascal, ¿no? Como si la misma época comprendiera que está gestando una cosa sumamente contradictoria, ¿no? Y los dos aspectos de esa contradicción son precisamente eso, el Descartes que intenta mantenerse cool, ¿no? Totalmente, y el Pascal que no puede evitar gritar, ¿no? A los cielos, ¿no? Y elevar el puño a Dios y decir prácticamente, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Con estos pensamientos que no, que no, que no me sirven para nada a mí personalmente. Entonces, eso me ha parecido, esa contraposición de las dos formas de enfrentarse a la realidad. No voy a decir de entender el mundo, sino de enfrentarse a él. Me parece muy sugerente, ¿no? Sí, sin duda era un gran polemista que, independientemente de lo que se deba a Arnaud y a Nicole en las provinciales y lo que se deba a él, pues salió de las mismas, vuelto un gran polemista y un gran prosista, ¿no? O sea, sí, sin duda, pues sí. Y luego, bueno, también está todo esto que denuncia Moriarty, que no es del todo falso, pues, que es bueno, no solo Moriarty, Goldman y otros, ¿no? Que es todo el drama de clase de los jansenistas, ¿no? Que es toda esta burguesía de toga, a la que por cierto también pertenecía Descartes, ¿no? Que se empobreció. Watson especula que el propio Descartes aceptó volverse cortesano porque se le había acabado el dinero, ¿no? Son observaciones de un investigador muy ligero, pero que no por eso están para tirarlas a la basura, ¿no? ¿Por qué Descartes, tan independiente, a sus 48 años, decide ir a Francia a ver si le dan una beca, ¿no? Y como no se la dan ahí, decide irse a Suecia, ¿no? Es interesante. Y bueno, esto está en paralelo con que las guerras y las devaluaciones empobrecen a toda una clase social, la nobleza de toga, que entonces entra en una pérdida de su dignidad de clase y que tienen esta tentación de esta nobleza material, social que han perdido
reencontrarla en una nobleza de la elección precisamente, ¿no? Una nobleza cuasi calvinista de los verdaderos cristianos que son ellos, frente a esos no cristianos que son el vulgo, ¿no? Entonces entran en precisamente esta tensión, ¿no? O sea, el tratado de la frecuente comunión de 1000 páginas para atacar a los jesuitas que andan dando la comunión a diestra y siniestra. Y volviendo al tema este de la hispanidad, que hemos tocado algunas veces, ¿no? Los jansenistas también tenían orígenes hispanos en el quietismo, si mal no recuerdo. Claro, sí, Sanción. Entonces, bueno, fíjate, hay mucho por donde cortar en todo esto, ¿no? Sí. Incluso a veces yo me pregunto si esa casi sacralización del intelecto que hay en Francia, ¿no? de los intelectuales, los médicos de Lacan y todo eso, ¿no? Si no vendría un poco también de la fusión entre la aristocracia y el pensamiento, como ocurre la baja nobleza y el pensamiento, como ocurre con Descartes. Es decir, que hay no solamente hay un interés vocacional, sino además un orgullo de clase en esto, ¿no? Que luego se laiciza como todo lo demás y se convierte, pues eso, en una especie de velo flotante sobre la cultura francesa que se mete en el mundo del intelecto, está por encima del resto, ¿no? Es una cosa que ahora ya menos, pero uno lo sentía muy profundamente en Francia hasta los años 60, yo creo. Profesor, pero, perdón, adelante. volviendo a Pascal, entonces todo aquello de las críticas contra el more geométrico, con el espíritu de fineza, a favor del espíritu de fineza, aquello de que la razón el corazón tiene razones que la razón no entiende, todo eso, ahí no está hablando pues de Descartes. Ahí no. No, O sí sea, está hablando. o sea, digamos que es el primero que tilda a Descartes de racionalista, ¿no? Sí, no, sí, sin duda, sí. El blanco de sus ataques, sin ninguna duda, es Descartes. Luego, más bien, lo que se discute es si sus ataques son justos. Y que de todas maneras a mí me parecen injustos, pero no por injustos me parece que no sean fecundos. O sea, Sí, por supuesto. porque simplemente, no sé, no es lo mismo decir Dios sensible al corazón que Dios primer principio de la filosofía. O sea, el corazón da otra nota que tiene que ver precisamente de nuevo, con lo que aporta ahora mismo Marión con el fenómeno erótico, donde de nuevo vuelve a subrayar que ese Dios garante de la intelectualidad pues tiene que ser superado en una relación afectiva, ¿no? Donde, aunque Descartes cierra las meditaciones queriendo tener un tono místico, pues no le da para eso, ¿no? Como místico, Descartes pues no da la talla. Como que no. ¿Verdad? Y Pascal pues lo supera en ese sentido, ¿no? Y bueno, por supuesto, tampoco Pascal sería la cima, ahí habría que venir a los místicos, a los nuestros, ¿no? Y bueno, pues están las aportaciones de unos y de otros. Ya va siendo, ya rebasamos de nuevo el par de horitas, la conversación está muy buena. Y pues lo retomamos la próxima semana, ¿no? Doc, ya más para, ¿qué vamos a retomar la próxima semana?
¿Qué tema? Yo me he leído las 3 primeras meditaciones, no me he leído la cuarta, quinta y sexta, y me he leído parte de, no tuve tiempo de leerme todas las objeciones, pero de todas formas, como preferiría leerme las últimas objeciones, cuando me lea la meditación, pues me quedan las objeciones últimas y las meditaciones últimas. No sé, es que no sé por dónde vamos, porque realmente saltamos de algo a otro. Entonces. Sí, pues es una conversación. Vamos cada quien terminando de leer nuestras meditaciones. Las objeciones y respuestas, pues es ver las de Hobbes, que no me acuerdo ahora, creo que son las terceras, ¿no? Las de Hobbes. Sí, la tercera, exacto. Las de Hobbes, las de Arnaud y quizás las segundas, las de Mersenne. Bueno, quizás las primeras 4 sería ponernos ese límite, porque si no, luego las que vienen después son inmensas, ¿no? Especialmente las objeciones. Y no Pero habría tiempo para la idea es que vamos a leerlo entero, ¿no? Todas las meditaciones y sus objeciones y respuestas, ¿no? Pues vamos platicándolo la próxima semana, ¿no? Porque en realidad es que estamos improvisando, ¿no? O sea, esto es una idea que tuvo Raúl o que tuvieron los compañeros de Gladium por esta nueva posibilidad tecnológica que tenemos y que, bueno, pues aquí estamos y estamos más o Está menos. muy bien, la verdad es que recuperar Descartes a estas alturas, yo lo estoy viendo con unos ojos totalmente nuevos, ¿no? Es más, ahora cuando leo las objeciones y las respuestas, hay veces que surgen tantas preguntas que yo me enfrento a ello y digo, pero si nada de lo que estoy leyendo tiene sentido, esto no está bien explicado, esto lo tengo que releer y leer varias veces. Y claro, se debe a que hay tantas objeciones posteriores, muy posteriores, que han surgido con el tiempo, que Descartes no podía imaginarse, ¿no? Sobre lo que es el sujeto, que es la esencia. Hay tanto cabello cortado en 4 después por la filosofía posterior que cuando uno lee lo que dice Descartes parece como que no se sostiene. Uno piensa que está yéndose por los cerros de Úbeda y tiene que, no sé, es un poco la sensación que tengo, mientras que no dejo de reconocer su grandeza. Pues vamos a seguir, tanto las objeciones como las meditaciones son muy importantes para el asunto de las demostraciones de la existencia de Dios, y en torno a estas demostraciones podemos recapitular todo lo demás, ¿no? De para qué sirvió la duda, cuál es el estatuto del cogito. Entonces vamos a dejarnos este repaso de tarea, y sobre eso volvemos la próxima semana, ¿no? Avisarles desde ya que a mediados de mayo, entre el 10 y el 27, o sea, tengo que dar un curso intensivo por las tardes, entonces en esas fechas no voy a poder participar en este seminario, lo cual no es obstáculo para que ustedes se reúnan y lo continúen, ¿no? Y ya luego los alcanzo en la siguiente sesión. O hablamos de otras cosas. También. Bueno, pues yo me voy despidiendo porque acá también ya me reclaman. Gracias a ustedes por acompañarme. Bien. Ya déjeme dejar de grabar. Bueno, me despido también. Oigan. Hasta luego.